Buenos días, mi nombre es Raúl Temolsi Ávila y voy a presentar la plática con el título Estabilidad robusta en la ecuación de calor radialmente simétrica con fuentes de calor externas en el 8º Congreso Internacional de Matemáticas y sus aplicaciones. Bueno, la plática se divide en 5 puntos. Primero voy a introducir la definición de estabilidad bajo perturbaciones de acción constante. Es una definición que es válida para ecuaciones diferenciales ordinarias. Posteriormente hablaremos un poco sobre el tubo de alcanzabilidad para una ecuación diferencial lineal de primer orden. En el tercer punto hablaremos un poco sobre la ecuación de calor, que es bastante conocida, es esta ecuación clásica. Y después presentaremos el caso del análisis sobre el problema de cómo se distribuye el calor en una placa y finalmente cómo se distribuye el calor en una esfera como último punto. Bueno, voy a comenzar con esta primera parte. En uno de los libros clásicos de ecuaciones diferenciales, el libro de Elsgold, se presenta esta definición. Dubochin y Malkin consideran primero una ecuación diferencial, más bien un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales, y consideran a su vez un sistema perturbado. Ellos quieren ver cómo se comporta la solución del primer sistema, ¿no?, en el que no hay perturbaciones, y quieren comparar cómo es que esta solución difiere cuando se introducen perturbaciones permanentes. La definición de estabilidad que ellos proponen es la siguiente. Hablan generalmente de la solución trivial, es decir, la solución nula, y dicen que esta solución es estable respecto a perturbaciones de acción constante si para cada épsilon mayor que 0 pueden encontrar dos constantes, delta 1 y delta 2, donde la primera constante se utiliza para acotar la norma de las perturbaciones y la segunda constante, delta 2, se utiliza para acotar las condiciones iniciales. Si las perturbaciones son acotadas y la condición inicial es acotada, entonces se dirá que la solución trivial es robustamente estable si la norma es menor que épsilon para todo instante t mayor o igual que t0. Esta es, digamos, la primera definición que existe respecto a este tipo de estabilidad bajo perturbaciones de acción permanente. Otros trabajos en los cuales posteriormente se presenta este tipo de estabilidad es en un caso particular de una ecuación diferencial de orden 2, en donde se analiza también la solución trivial y qué sucede con esta solución cuando en el sistema se coloca una perturbación externa. La definición es prácticamente la misma, salvo que se considera solamente el caso de orden 2, ¿no? Este es un trabajo de 2010 en el cual aparece esta definición. Y bueno, hay otro trabajo similar en el cual se puede encontrar una definición similar para la estabilidad del sistema de orden 2 cuando no existen perturbaciones externas y cuando se considera una perturbación externa. La definición de estabilidad se presenta en este punto. ¿Cuál es el objetivo del trabajo que queremos presentar? El objetivo es tratar de extender una definición similar a la que presentan Dubochin y Malkin y la que se presenta en estos trabajos, que es válida para ecuaciones diferenciales ordinarias, tratar de extender esta definición para algunos casos de ecuaciones en derivadas parciales, sobre todo lineales y de segundo orden. En este caso yo quiero presentar la extensión de esta definición para el caso de la ecuación de calor, que es una ecuación de tipo parabólico de segundo orden. Queremos establecer una definición similar, ¿no?, a la que se cumple para estas ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, ese es el trabajo. Antes de comenzar con esta parte,
quiero discutir todavía un punto sobre ecuaciones diferenciales de primer orden. Estas ecuaciones diferenciales de primer orden son bastante simples, es una ecuación diferencial de este estilo, y quiero analizar qué es lo que se entiende sobre su tubo de alcanzabilidad. ¿Cuál es la característica de esta ecuación diferencial? Bueno, en principio voy a suponer que la ecuación diferencial es perturbada pues por una función de la cual lo único que conocemos es que pertenece a un conjunto U. El conjunto U de funciones que son continuas a trozos y que en valor absoluto son menores o iguales que cierto parámetro. Suponemos que la condición inicial de la ecuación diferencial es nula, ¿no? Y queremos ver cómo se comporta esta solución en un intervalo de tiempo desde 0 hasta tau. Insisto, la característica principal es que nosotros no conocemos quién es esta función u de t. En un principio es una perturbación que no conocemos. Entonces, en este caso, si queremos ver cómo se comportan las soluciones, queremos en realidad tratar de ver cuál debiera ser el comportamiento de esta ecuación diferencial en el intervalo de 0 a tau. Y para tratar de ver cómo se comportan, pues tratamos de buscar aquellas soluciones de esta ecuación diferencial que se alejen lo más que sea posible del origen, o más bien del eje t, en un tiempo t igual a tau. Para ello, pues para esta ecuación diferencial podemos plantear este problema de optimización en donde consideramos un funcional j de x, el cual tiene pues simplemente esta estructura. Es la solución elevada al cuadrado y queremos encontrar el valor más grande posible de la solución evaluada en el tiempo tau, tratando de elegir todas las funciones u que puedan estar en este conjunto. Y bueno, todas ellas están sujetas a esta condición inicial, ¿no? Entonces, bueno, es más o menos fácil verificar en este caso que hay dos funciones que permiten dar solución a este problema de optimización. Curiosamente, estas funciones, bueno, son estas perturbaciones, son constantes por tomar la constante menos nu y nu, donde nu es la cota de este conjunto U. Si tomamos estas perturbaciones, encontramos dos soluciones. Una, la cual permite alejar o tomar a este numerito el valor más grande posible, ¿no? Y simplemente en estas soluciones habrá que elegir t como tau, ¿no? Si hacemos eso, entonces obtenemos dos soluciones para este problema de optimización. ¿Cuál es la utilidad de estas dos soluciones? Bueno, es que estas dos soluciones me permiten describir un conjunto, el cual se denomina conjunto de alcanzabilidad. Para ver qué es lo que sucede con este tubo de alcanzabilidad, vamos a ver algunas propiedades en general de esta solución, de la que tenemos acá. Para esta ecuación diferencial es muy fácil verificar que si yo tomo cualquier U que esté en este conjunto U delta que he definido antes, pues la solución la puedo escribir de esta manera, para cada t que está mayor que 0. Y además resulta que si yo elijo cualquier perturbación U en este conjunto, la solución correspondiente se va a hallar entre esta función y esta función que tenemos acá. Es decir, la gráfica de esta función y la gráfica de esta función me describen en el plano tau, x un conjunto que contiene en su interior a todas las soluciones de esta ecuación diferencial, de esta que tenemos acá, cuando elegimos perturbaciones arbitrarias en este conjunto. Esa región es a la que denominamos conjunto de alcanzabilidad o tubo de alcanzabilidad en este caso, y se define de esta manera, ¿no? Es el conjunto de tau constituido por todos los puntos t, x de t que están en R2, donde x debe de ser solución de 7 de la ecuación diferencial que tenemos en este punto, esta ecuación diferencial, y que es asociada a cualquier perturbación U que ustedes tomen en este conjunto. Es decir, toman una perturbación U, calculan la solución
¿no? X, y entonces este par ordenado debe pertenecer a este conjunto. Y bueno, queremos ver cómo es este conjunto en un intervalo de tiempo finito de 0 a tau, ¿no? Aquí hay un ejemplo en el que quiero ver cómo se muestra este conjunto de alcanzabilidad. Aparte de las dos perturbaciones que ya anteriormente consideramos, ahora vamos a suponer que tomamos estas perturbaciones. Estas perturbaciones pertenecen al conjunto U. Tomamos dos funciones trigonométricas, ¿no? Y también tomamos una función tipo dientes de sierra, ¿no? Si nosotros calculamos la solución de la ecuación diferencial de primer orden, pues veremos que las soluciones se describen de esta manera, donde la última, debido a la característica de que es una función tipo diente de sierra, está definida en intervalos, ¿no? Entonces, esta sería la solución de esa ecuación diferencial. Si nosotros hacemos la gráfica de estas soluciones, pues podemos observar que se genera este conjunto. Con color vino tenemos una de las funciones, en este caso sería la función x menos. Con un color azul un poco más fuerte tenemos la gráfica de la solución x más. Estas dos funciones me describen el conjunto, el tubo de alcanzabilidad de tau, y en su interior se encuentran las otras soluciones, ¿no? En este caso, esta que tengo aquí con color verde es precisamente esta solución, la que tenemos acá. Notemos que esa se encuentra definida por partes porque tengo una función tipo diente de sierra. Entonces, para este caso particular, el tubo de alcanzabilidad se puede ver de esta manera. Este conjunto tiene algunas características. Bueno, es más o menos fácil verificar. Es simétrico respecto al eje T. También es conjunto compacto, es decir, cerrado y acotado. Y también es un conjunto convexo. Son algunas de las características que presenta este tubo de alcanzabilidad. Esta idea geométrica nos será de utilidad más adelante cuando queremos ver cómo se comportan las soluciones de una ecuación de calor en un caso particular que quiero considerar. Entonces, vamos a hablar ahora sobre la ecuación de calor. Esta ecuación de calor, bueno, es bastante conocida. Uno puede representar cómo se distribuye el calor en una región gamma. Y bueno, la ley que obedece, la forma en que se distribuye el calor, se puede representar mediante esta ecuación en derivadas parciales. La Y, estoy suponiendo que está definida en un conjunto que pertenece a Rn cruz algún intervalo de tiempo, ¿no? Y bueno, en este caso, este delta Y, el laplaciano, se representa de esta manera, ¿no? Entonces, es bastante conocida esta ecuación. En este caso, la función H me denota una perturbación externa, es decir, una fuente de calor externa que modifica la distribución de calor sobre la región gamma. Esta función de calor, esta fuente de calor externa en general, vamos a suponer que no sabemos cómo es, no sabemos cuál es la estructura de esta fuente de calor. Solo sabemos que existe una función que perturba la forma en la que se distribuye el calor en la región gamma. En particular me voy a centrar en dos casos, el caso en el plano y el caso en el espacio. En el caso de dos coordenadas, pues la ecuación de calor se puede representar de esta manera, esto es en coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas, y si yo hago la transformación a coordenadas polares, puedo representar esta ecuación de manera equivalente como esta ecuación que se presenta en la parte inferior, ¿no? En el caso de tres dimensiones es algo similar. La ecuación de calor se representa de esta manera. En este caso, pues tenemos una fuente de calor externa, H, X, T. Y si hacemos el cambio a coordenadas esféricas, entonces la ecuación de calor se puede representar de esta manera. Donde ahora la fuente de calor la puedo escribir de esta manera, ¿no? Utilizando pues este cambio de variable, el cambio de variable que tenemos en esta parte. Estas son las ecuaciones que me interesan, pero no quiero el problema general. Quiero resolver primero un caso particular en el que voy a suponer, en el primer caso, para
las coordenadas polares, voy a suponer que quiero ver cómo se distribuye el calor en una placa. Pero voy a suponer que el calor se distribuye de manera radial y de manera simétrica. También en el caso de una esfera, voy a suponer que el calor se distribuye de manera radial y de forma simétrica. De tal manera que esta ecuación en orden 3 se va a simplificar, ¿no? No van a aparecer estos dos términos que tengo aquí en la parte inferior, mientras que en el caso de la placa, este término no va a aparecer, ¿no? Entonces, queremos estudiar cómo se comporta el calor, al menos en una placa y en una esfera de radio, algún radio, en este caso radio A. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en este caso. Si nosotros encontramos cuáles son las ecuaciones que describen el calor en la placa y en la esfera, en donde se cumple esta simetría radial, pues entonces la ecuación en el plano, en orden 2, se reduce a esta representación y en el espacio se reduce a esta representación, donde ahora mis fuentes de calor externas están representadas por esta función y en el caso de 3 dimensiones, pues algo similar por esta función. En este caso, la solución de esta ecuación en derivadas parciales solo depende del eje radial y del tiempo. Por ello es que la perturbación o la fuente de calor externa, pues también voy a suponer que nada más depende del eje radial y del tiempo, ¿no? Para este caso, quiero ver cómo se comportan las soluciones de esta ecuación, de estas dos ecuaciones en derivadas parciales, cuando no conozco a ciencia cierta cómo es esta función U, y solo voy a suponer que estas funciones U pertenecen a un conjunto particular, ¿no? Pues voy a comenzar con la primera, con el análisis del plano, ¿no? En el caso de la placa. Entonces, ¿cuál es mi primer supuesto? Bueno, aquí quiero suponer que las perturbaciones pertenecen a este conjunto U. Cada una de las perturbaciones voy a suponer que la puedo representar mediante un desarrollo de Fourier-Bessel en realidad, donde estas funciones que tengo aquí, estas funciones J de 0, son las funciones cilíndricas de Bessel. ¿Cuál es la particularidad del conjunto U? Que yo no conozco quiénes son estos coeficientes de Fourier. No los conocemos. Y vamos a suponer como caso particular que estos coeficientes de Bessel pertenecen a este conjunto, al conjunto de funciones que son continuas a trozos, ¿no? Y que son acotadas por un valor delta n. Delta n en realidad es una sucesión, ¿no?, de números reales no negativos que cumplen la siguiente propiedad, que su suma vale delta. Entonces, voy a suponer que cada uno de los coeficientes de Fourier pertenecen a un conjunto descrito de esta manera, donde el delta n pues pertenece a una sucesión cuya suma vale delta. También voy a suponer que este lambda n que pertenece aquí, pues es el enésimo cero positivo de la función de Bessel. Entonces, este es el conjunto de perturbaciones externas que voy a considerar para la ecuación de calor en la placa. Entonces, en realidad, bueno, podemos ver que este conjunto es bastante extenso. Hay muchas funciones que pertenecen a este conjunto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Consideramos la ecuación de calor en el plano y vamos a suponer que esta perturbación tiene una representación como esta que tenemos acá, ¿no? Para esta ecuación de calor vamos a agregar dos condiciones, una condición inicial y una condición de contorno. Vamos a suponer primero que en la placa no existe calor, ¿no? Y también que la frontera de la placa se encuentra aislada. Entonces, en particular, vamos a suponer que la forma en la que se distribuye el calor, pues comienza desde cero, es decir, en la placa no hay calor, perdón. También podemos ver que si consideramos U igual a 0 en esta ecuación,
pues entonces la solución o la única solución de esta ecuación debiera ser la solución trivial, es decir, la solución igual a cero, ¿no? A esta solución la vamos a llamar no perturbable, precisamente porque pues, no hay una perturbación, en este caso para la ecuación de calor, y la vamos a denotar de esta manera, como Y barrita R, T, ¿no? Vamos a usar, para las soluciones de esta ecuación en derivadas parciales, vamos a usar la siguiente norma. Queremos ver cómo se comportan los valores de la solución y los valores de sus derivadas parciales con respecto al tiempo y con respecto a R. Entonces, para cada punto RT que esté en omega, voy a definir la norma de esta solución como el máximo de estos tres valores, ¿no? Y bueno, esta es la definición que quiero establecer para las soluciones, una definición de estabilidad robusta que es una generalización de la definición de Dubochin y Malky. Voy a decir que la solución no perturbable, es decir, la solución trivial para este caso, es robustamente estable si para cada épsilon mayor que 0 que d voy a poder encontrar un parámetro eta de épsilon mayor que 0, tal que si la perturbación externa, es decir, la fuente de calor externa, que ya sabemos es menor o igual que cierto delta, ¿no? Si este parámetro es más grande que este delta para todo R, T que esté en omega, entonces la solución debe de satisfacer este valor. Es decir, no quiero que la temperatura en la placa exceda un valor épsilon. Tampoco quiero que los valores de las derivadas parciales, es decir, los desplazamientos en el eje radial y los desplazamientos temporales, excedan el valor épsilon, ¿no? Entonces, voy a decir que la solución, en este caso de esta ecuación que tenemos acá, es robustamente estable si no exceden estos valores de las funciones, no exceden un parámetro épsilon que vamos a aplicar, ¿no? Esta es la definición de estabilidad robusta. Y noten que en este caso, a diferencia de la definición que aparece para Dubochin y Malkin, no doy dos parámetros. Si ustedes recuerdan, al inicio de la plática se daba un parámetro delta 1 y un parámetro delta 2. En este caso solo tengo un parámetro eta de épsilon. Solo doy un parámetro porque tengo condiciones iniciales nulas, ¿no? El análisis se puede extender para el caso en que haya condiciones iniciales diferentes de las nulas, ¿no? Y la definición, bueno, se modificaría, digamos, un poco, ¿no? Por exigir que exista un parámetro eta 2 o eta primo. Bueno, voy a suponer también, para poder cumplir con esta definición de estabilidad robusta, que las soluciones las puedo expresar mediante una serie de Fourier-Bessel, de esta manera, donde los parámetros a, n de t, yo no los conozco, no sé quiénes son, ¿no? Y bueno, la idea es entonces tratar de buscar soluciones en este sentido, de esta manera, de tal manera pues que ellas cumplan esta propiedad, que su norma sea menor que épsilon, ¿no? Bueno, si tomamos esta solución y la sustituimos en la ecuación en derivadas parciales, y bueno, igualamos después las expresiones que aparecen, podemos ver que estos coeficientes de Fourier, los a, n de t, deben satisfacer esta ecuación diferencial, donde las funciones u, n de t, recuerden, pertenecen al desarrollo de Fourier-Bessel, ¿no? De la fuente de calor externa, estas funciones que están aquí. Entonces, para que yo pueda garantizar que hay una solución que se pueda expresar de esta manera, los coeficientes de Fourier deben de satisfacer esta ecuación diferencial, que si ustedes recuerdan es bastante similar a la que presentamos en la primera parte, cuando hablábamos del tubo de alcanzabilidad. Por esta razón es bastante fácil ver que aquellas propiedades que tenían esas soluciones las deben heredar esta familia de ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque
para cada n en los naturales tengo una ecuación diferencial de este estilo. Entonces, para ver cómo se comportan estas soluciones, vamos a definir la siguiente norma. La solución de esta ecuación diferencial va a tener esta norma. Vamos a tomar el valor máximo que puede tomar tanto la solución como su derivada temporal, ¿no? Esa es la norma que voy a definir para estas ecuaciones diferenciales. Y bueno, vamos a llamar de igual manera, como en el caso de la solución de la ecuación de calor, a esta solución la vamos a llamar robustamente estable, ¿no? Si cuando ustedes van a fijar un epsilon n mayor que 0, van a poder encontrar otro parámetro positivo, eta de n, que depende del epsilon n, tal que si esta perturbación es menor que delta n y menor que esta eta n, entonces esta norma, ¿no?, de la solución no excede el parámetro epsilon. Esta norma pues está definida de esta manera, ¿no? Entonces, puede verse aquí que la idea de pedir que esta norma no exceda el parámetro epsilon, perdón, aquí hay un error, es epsilon n, que no exceda el valor epsilon n, pues depende del tubo de alcanzabilidad. Es decir, si el tubo de alcanzabilidad lo puedo reducir o lo puedo hacer más grande según sea necesario para que esta norma sea menor que epsilon n, ¿no? Entonces diré que en este caso la solución es robustamente estable. Bueno, ese trabajo no lo voy a mostrar, sin embargo se puede verificar que en efecto, que el tubo de alcanzabilidad se puede manipular a fin de que las soluciones cumplan esta característica, que la norma va a ser menor que cierto parámetro epsilon n dado, ¿no? Además, se puede verificar lo siguiente. Resulta que para cada un que elija en este conjunto U delta n, donde el U delta n tiene la estructura similar a la que se definió, perdón, déjenme regresar, a la que se definió en este caso, a esto, ¿no?, a este conjunto, en donde estoy cambiando en lugar de nu, voy a tomar delta n. Entonces, este conjunto U delta n lo defino de esa manera, en donde aquí, insisto, reemplazo nu por delta n. Entonces, se puede verificar que para cada un que tome en este conjunto, pues cada uno de los coeficientes de Fourier lo puedo representar de esta manera. Y también voy a poder encontrar dos perturbaciones en este conjunto, tales que estas funciones me van a describir el tubo de alcanzabilidad, ¿no?, para cada uno de los elementos de esta familia de ecuaciones diferenciales. Y bueno, podemos verificar de igual manera que los coeficientes de Fourier se encuentran acotados por estas dos funciones, ¿no? También, bueno, hay un trabajo previo, esto no lo muestro, pero se puede verificar, ¿no?, que para poder garantizar que esta forma, que la y de r, t, sea solución de esta ecuación en derivadas parciales, donde esta fuente de calor pertenece al conjunto U omega, es decir, a este conjunto, para poder garantizar que esta sea una solución de esa ecuación en derivadas parciales, es necesario verificar que estas tres series que tengo aquí en el lado derecho deben de converger de manera uniforme. Eso se puede verificar, digamos, bastante fácil, no es tan complicado. Verificar que en efecto estas tres series convergen uniformemente a la solución, convergen uniformemente y por tanto puedo decir que esta representación es una solución de esta ecuación en derivadas parciales. Bueno, en realidad es una solución en el sentido débil, pero aún así tenemos una solución para la ecuación en derivadas parciales, ¿no? Y bueno, como resultado se puede ver lo siguiente. ¿Qué es lo que hace falta para pedir que estas tres series converjan de manera uniforme? La única condición es que la familia de los, o más bien la sucesión de los delta n,
debe ser convergente. Esta sucesión de delta n pues están asociados a cada conjunto U delta n. Si en el conjunto U tomo parámetros delta n y resulta que la suma de todos esos parámetros es finita, entonces estas tres series convergen de manera uniforme y por lo tanto puedo garantizar que la ecuación de calor admite una solución en el sentido débil. Bueno, ahora para tratar de establecer el criterio de estabilidad robusta para la ecuación de calor, bueno, se puede notar que en realidad tanto la solución como las primeras derivadas parciales satisfacen estas cotas. Y por lo tanto, si a estas funciones, a los coeficientes de Fourier, les puedo imponer alguna restricción, déjenme mover esto, a esta parcial de y con respecto a r está acotada por este valor. Entonces, si puedo verificar que estas tres series son acotadas, entonces puedo establecer que la norma de la solución pues va a ser también acotada. En realidad me gustaría acotar cada una de estas tres series por un épsilon, ¿no? Y bueno, para poder hacer eso, es más o menos directo verificar que cada uno de los coeficientes de Fourier a n tiene que satisfacer desigualdades de este estilo, ¿no? En principio, esta que tengo acá está relacionada con el tubo de alcanzabilidad, ¿no? De la solución de la ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Para este coeficiente de Fourier, ¿no? Entonces, bueno, este resultado no lo muestro, pero se obtiene lo siguiente. Resulta que si yo elijo esta desigualdad, ¿no? Donde recordemos que este Z1 es uno de los ceros de la función de Bessel, la función cilíndrica de Bessel, y bueno, si pido que esta desigualdad sea menor que este coeficiente K, donde este coeficiente K es la difusividad térmica de la ecuación en derivadas parciales, la ecuación de calor, entonces resulta que la solución de la ecuación de calor es robustamente estable, la solución trivial. Es decir, puedo garantizar que las soluciones van a ser menor que cualquier épsilon que quiera fijar, ¿no? Quiero ilustrar este resultado con una simulación en un caso particular en donde, como las perturbaciones UN que quiero elegir en este conjunto son precisamente estos valores, los que tenemos acá. Si las perturbaciones las elijo como delta N, ¿no? Es decir, voy a sustituir aquí delta N y con ello obtengo los coeficientes de Bessel, ¿no? Para la solución de este estilo, ¿no? Pues quiero verificar que esta solución no exceda cierto valor que yo dé, ¿no? Entonces, aquí quiero presentar un programa en donde se muestra esta simulación. Como caso particular, voy a tomar épsilon igual a 1. Aquí se puede ver, épsilon vale 1, y el tiempo de simulación que voy a tomar son 90 segundos. Y quiero ver cómo se comporta el calor en una placa, pues en el plano, ¿no? Entonces, voy a correr la presentación en este caso. Y bueno, esperamos un segundito a que se cargue y se compile. Y aquí se muestra. Noten cómo es que la placa en el interior va cambiando de color. Comenzó con una temperatura 0. El color amarillo me indica que la placa se está calentando en este caso en el centro, y el color azul fuerte o color casi negro, morado, no sé qué color es, me indicaría que la placa se encuentra fría, ¿no? En un calor negativo. Entonces, como ustedes pueden observar, en este caso, la placa, para el tipo de solución que yo consideré, se está calentando mucho en el centro, ¿no? Y en la frontera, pues el calor debe de ser 0, porque esa es una de las condiciones que impusimos para la ecuación de calor, ¿no? Que el calor en la frontera debiera valer 0. Entonces, noten ustedes que hasta cierto punto la temperatura ya no cambia.
la temperatura no excede el valor 1, que debiera ser este amarillo fuerte que aparece aquí. La placa debiera ponerse pues con ese amarillo fuerte si la temperatura excediera el valor permitido, en este caso epsilon igual a 1, ¿no? Entonces, la simulación sigue corriendo, en este caso ya no hay cambios sobre la placa. Y bueno, al final de la simulación, el programa me va a mostrar, ya lo está haciendo de hecho, me va a mostrar la solución, cómo se comportó la solución de la ecuación de calor. Noten aquí, tengo cómo se comporta la solución o la distribución de calor. En este eje tengo el eje radial y aquí hay 90 segundos. Pueden ver que en realidad el flujo de calor se presenta en su mayoría en el origen, ¿no? Y en el contorno, pues la temperatura es nula, vale 0, ¿no? Aquí se muestran también las gráficas de cómo se comportan las derivadas de la solución. Entonces, finalmente, en 90 segundos, de esta manera es que se ve la distribución de calor. Quiero mostrar de igual manera una segunda simulación en donde ahora los coeficientes, las ecuaciones diferenciales, donde ahora estas funciones que voy a tomar aquí para esta ecuación diferencial, voy a suponer que son funciones trigonométricas. No presento ese caso particular, cómo son, pero aquí se puede ver. Y si yo hago ahora la simulación de este programa, al haber funciones UN trigonométricas, entonces la temperatura debe oscilar, se debe calentar y se debe enfriar en cierto momento. Veamos ahorita, en este instante, la placa se está calentando, ¿no? En el interior de la placa está tomando una temperatura positiva. Y si ustedes observan la simulación, en este caso la temperatura va cambiando. Ahora se está enfriando el interior, ¿no? Y de hecho, bueno, ahora está tomando valores negativos. Si ustedes observan la temperatura, ahora está tomando valores negativos en el interior. Digamos que se está congelando la placa, ¿no? Porque hay temperatura negativa. Y bueno, durante la simulación, en cierto momento debe volver a calentarse si dejamos pasar el tiempo después de 90 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Entonces, el centro de la placa debiera irse calentando, ¿no? En ningún momento la placa excede estos valores de temperatura. La temperatura igual a 1 o menos 1 en este caso particular, ¿no? Noten que ahora la placa una vez más se está calentando en el interior, ¿no? Entonces, la distribución de calor en esta placa pues va cambiando dependiendo del tiempo que vaya transcurriendo, ¿no? Y eso pues depende de las perturbaciones UN que se hayan considerado. En realidad uno puede suponer más tipos de perturbaciones, uno puede hacer más simulaciones en cada caso particular y ver cómo se comporta el calor en esta placa, ¿no? Bueno, finalmente el programa me muestra cómo se comportan las soluciones. En este caso tengo la solución, me muestra la distribución de calor. Noten ustedes, otra vez aquí tengo en este eje el radio de la placa, ¿no? Y en este eje tengo el tiempo transcurrido. Noten que en este caso la temperatura llega hasta cierto valor positivo, después disminuye la temperatura, después vuelve a aumentar la temperatura y etc., ¿no? Todo eso pasa cerca del origen de la placa, mientras que en el exterior, pues siempre la temperatura la hallamos cero, ¿no? A un valor cero. También, bueno, aquí se muestra cómo se comportan las derivadas, ¿no? Respecto a esa distribución de calor. Aquí tengo la derivada temporal y aquí la derivada radial, ¿no? Y bueno, finalmente, en el tiempo t igual a 90 segundos, de esta manera es como se muestra la temperatura sobre la placa, ¿de acuerdo? Permítanme regresar a la presentación. Y entonces, finalmente, aquí quiero establecer el ejemplo que vimos antes.
Estos son los parámetros que nosotros tomamos para el primer ejemplo, en donde tomo la temperatura, no debe exceder cierto valor epsilon igual a 1, y bueno, aquí hay algunos coeficientes que mi programa emplea. Aquí están los valores numéricos que toma en este caso la temperatura, ¿no? Para y el valor más grande, noten que es menor que epsilon igual a 1, y bueno, también para las derivadas parciales, en este caso el valor más grande llega a 0.45, y este, bueno, es muy cercano a 1, ¿no? Menos 0.96, ¿no? Esto es para el primer ejemplo. El ejemplo 2 no lo presenté, pero bueno, de manera similar, uno puede ver en realidad el programa finalmente arroja los valores. Aquí ustedes pueden verificar los valores que tiene finalmente la placa. En la última simulación me muestra esos valores y pueden verificar que ninguno de ellos en valor absoluto excede la unidad, ¿no? Como uno requería generalmente. Bueno, este es el caso en la placa. Si nosotros analizamos ahora el problema en la esfera, bueno, el problema es bastante similar. En este caso, voy a suponer ahora que para la ecuación de calor en la esfera, las perturbaciones tienen esta forma, en donde ahora voy a utilizar funciones esféricas de Bessel. Entonces, las perturbaciones, voy a suponer, se pueden desarrollar mediante una serie de Fourier-Bessel, en donde estoy utilizando funciones esféricas de Bessel. Nuevamente, los UN de t pues, pertenecen a este conjunto, ¿no?, de funciones continuas a trozos, acotados por este parámetro delta n, y voy a suponer que el delta n, ¿no?, que la sucesión delta n pertenece a d delta. Es decir, que la suma de todos estos delta n me debe dar exactamente el parámetro delta. Voy a suponer también que estos numeritos son los ceros positivos de la función esférica de Bessel, y bueno, toda la notación es más o menos la misma que antes. En este caso tenemos esta ecuación de calor con simetría radial, en donde tengo una fuente de calor externa, y bueno, voy a suponer también condiciones iniciales y condiciones de contorno similares, es decir, voy a suponer que la esfera inicialmente no tiene calor, ¿no?, que el contorno de la esfera pues también está aislado, es decir, no hay calor en el contorno de la esfera, y que las soluciones de esta ecuación en derivadas parciales las puedo representar de esta manera. En este caso particular, estos Bn pues son nuevamente los coeficientes de este desarrollo de Fourier-Bessel, los cuales no conozco. Bueno, haciendo un desarrollo similar a todo aquello que presenté en el caso para la placa, es decir, en el plano, uno puede verificar nuevamente que para poder garantizar que esta ecuación en derivadas parciales admita soluciones de este estilo, es necesario verificar que estas tres series deben converger uniformemente. Bueno, eso es algo que se puede verificar nuevamente, no es tan difícil el realizarlo, y la única condición para que eso pase es pues que esta serie, la de los coeficientes delta m, debe ser convergente. Esos delta n, recuerden, definen estos conjuntos de perturbaciones, ¿no?, de perturbaciones UN de t. Entonces, bajo ese criterio, bueno, uno puede verificar que se cumple esa situación. Y bueno, nuevamente, si uno quiere tratar de hallar cómo se comporta la norma de la solución, la misma norma que en el caso anterior, en la cual únicamente cambiamos funciones cilíndricas de Bessel por funciones esféricas de Bessel, podemos obtener este resultado. Resulta que si los coeficientes, en este caso de la ecuación de calor, satisfacen esta desigualdad, entonces la solución, en este caso de la solución de esta ecuación en derivadas parciales, es robustamente estable, ¿no? Este caso ya no lo presento de manera más directa porque es exactamente el mismo desarrollo que presenté para el caso de la placa. Entonces, simplemente quiero comentar que se obtiene de manera análoga un estudio, ¿no? Y bueno, finalmente quiero comentar que actualmente pues nos encontramos trabajando
En el caso dimensional, es decir, ahora vamos a suponer una esfera en n dimensiones, ¿no? Queremos tratar de ver cómo se comporta el calor dentro de una esfera de n dimensiones y, bueno, tratar de ver si podemos establecer una definición de estabilidad robusta, ¿no? Por esta razón es que invito, si algún estudiante quiere unirse para trabajar con este tipo de problemas, si es de su interés, pues quedan invitados. En esta parte se muestra mi correo electrónico, pueden escribirme y nos podemos poner de acuerdo. Podemos intentar obtener algún resultado si están interesados. Es una invitación en general, pues, para poder obtener un resultado. Bueno, con esto termino mi presentación. Espero sea de su interés el tema. Agradezco mucho la participación, la oportunidad que me han dado para esta presentación. Y pues, muchas gracias. Que tengan un buen día.